diciembre se celebra el Día Internacional en conmemoración y dignificación de víctimas de genocidios. Nosotros vamos a charlar con Marta Rondoleto de la Fundación Memorias e Identidades del Tucumán, además familiar de víctimas de este crimen que es condenado en nuestro país y en el mundo entero. Bueno, se denomina genocidio a un conjunto de prácticas que tienen que ver con poblaciones, con una inmensa cantidad de gente que son víctimas de todo tipo de persecución, incluida obviamente el resultado final de esas persecuciones, que son las muertes de esas poblaciones. El concepto de genocidio aparece, digamos, fundamentalmente en el siglo XX como práctica reconocida y prevista por las leyes internacionales. A nivel de país, es más costoso implementar el concepto de genocidio como práctica que tenga su consecuente condena, castigo, digamos. Por supuesto que una de las prácticas genocidas más conocida es la que sufrió el pueblo judío y el pueblo gitano durante el hitlerismo, ¿sí? En la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, es una práctica que tiene lugar desafortunadamente de manera mucho más regular de lo que uno podría esperar con el avance que van teniendo los pueblos en sus demandas, la ciencia, etcétera, ¿no es cierto? En estos momentos, uno de los pueblos donde más claramente está sufriendo esas cuestiones de genocidio son los pueblos africanos, por ejemplo, ¿no? Bien, a mí me interesaría vincular este concepto de genocidio con lo que es la historia de nuestro país. Y efectivamente, desde la perspectiva de las organizaciones de derechos humanos, nosotros consideramos que nuestro pueblo ha sido víctima de prácticas genocidas, como dije, fundamentalmente a finales del siglo XIX y el XX, ¿verdad? Y aparte merece una especificación la situación, como digo, de los pueblos originarios, que a partir de lo que se conoce como el descubrimiento de América, que no fue el descubrimiento de América, lo descubrieron quienes venían de otro continente y se dan con que aquí había tierra y había gente. Bueno, esa gente fue víctima de matanzas terribles a lo largo de los siglos, y en muchos países de Latinoamérica eso se sigue practicando. Estamos hablando de los pueblos originarios. Pero después también en nuestro país hubo casos concretos de asesinatos masivos que uno podría pensarlo en términos de genocidio, es controvertido, que está, suponete, a principios de siglo en los fusilamientos en la Patagonia, que según los datos, alrededor de 3.000 personas fueron asesinadas. Después tenemos, bueno, y lo más próximo, y producto de los diferentes golpes de Estado que sufre nuestro país, el que más aparece como posible de ser encajado dentro del concepto de genocidio es con la última dictadura cívico-militar. Incluso ahí, por ejemplo, desde el punto de vista jurídico, está muy bien especificado la cuestión de las violaciones de derechos humanos, ¿verdad? Y las diferentes caracterizaciones que se hace de esto. Sin embargo, a través de los jueces, de los diferentes familiares y las causas, han intentado
impulsar el concepto de genocidio acá en Tucumán, por ejemplo, pero en cualquier otro lugar del país es más o menos la misma historia, pero no está fuertemente arraigado, se usa como para encuadrar las prácticas y se habla de práctica genocida, pero en el momento de caracterizar el delito no aparece como delito de lesa humanidad, pero se está peleando, digamos, todavía el concepto de genocidio.